Hoy día, hermanos, vamos a tratar, siguiendo la serie, los encuentros con Jesús, porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra, son ese encuentro que el Señor ha tenido en su tiempo y el encuentro también es con nosotros, no en el tiempo que sucedió solamente, sino con nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Y, y vamos a tratar el tema donde dice el centurión lleno de virtudes. Hoy vamos a, conforme le dije, un centurión lleno de virtudes, pero un centurión, yo me acuerdo que cuando estaba chico, desde chico a mí me gustaba mucho ir al cine, desde muy pequeño, ya en primaria, y no me perdía ninguna película, pero yo estaba en Guaralpa, en provincia, y no me perdía ninguna película porque, bueno, también era pues porque el dueño del cine era mi pariente. Así que yo tenía entrada gratis ahí. ¿Quién no? ¿Quién no va a ir así? Bueno, ya iba. Pero nunca había visto una película romana. Entonces, cuando yo llegué aquí a Lima para estudiar secundaria, el primer año de secundaria, entonces me impresioné por la sencilla razón de que cuando vi por primera vez en el cine Coloso, que, que estaba Coloso era un cine enorme, muy grande, que estaba ahí en el Porvenir, pero en mismo parque, en el Parque Porvenir, que es grande, muy grande, tiene como 3, 4 cuadras, mejor 4 cuadras, y el cine ahí mismo estaba, y yo vivía pues solamente a 3 cuadras, no, sí, 3 o 2 cuadras. Entonces, me impresionó, me impresionó toda la vestimenta, la forma de actuar. Y ahí vine a ver lo que es el Imperio Romano, el centurión. Y hoy actualmente también hay películas de aquel entonces. Pero ¿quién era el centurión? El centurión era un hombre de carácter, un hombre fuerte, un hombre de mando, un hombre que tenía a su disposición las 24 horas del día 100 hombres. Era como su dueño de aquellos hombres, pero 100 hombres que sabían pelear. El Imperio Romano, por aquel entonces cuando existió Roma, era el país más grande y era el país más fuerte, más poderoso, así como hoy actualmente es Estados Unidos. La primera fuerza militar de hoy día es Estados Unidos. Por aquel entonces era Roma también. Y Roma se extendía, iba de conquista en conquista. Sus hombres eran por cientos de miles y conquistaban. Y uno de ellos fue pues Palestina, el pueblo escogido de Dios, Israel. Los hombres eran de un carácter muy fuerte, hasta sanguinario eran. Por la sencilla, acuérdense que cuando conquistó el pueblo romano a Israel, ¿qué hacían? Cuando lo encontraban que traicionaba al pueblo romano, lo crucificaban, lo crucificaban. Esa era la muerte más horrible, porque había mucho sufrimiento, pero estaba con estos hombres, pues, llamados centurión, eran famosísimos, pero hombre de carácter. Y hoy día nos toca ver lo que era este centurión, que tuvo un encuentro con Jesús. Así como mucha gente que cuando vino nuestro Señor Jesucristo acá, escuchó muchos milagros y muchos se convirtieron. Y muchos escucharon la palabra del Señor.
y hacían señales lo que otros no lo habían hecho. Y había muchos que venían y trataban de hacer milagros y engañaban a la gente. No era milagro, eran cosas que se conversaban entre 2 y 3 y hacían delante de la gente y no eran milagros, engañaban. ¿Para qué? Para tener intereses personales. Pero cuando Jesús vino y comenzó a hacer los milagros, el mismo pueblo judío que no creía, ellos decían, este hombre hace señales que nadie lo ha hecho. Aún así, con este conocimiento, ¿qué pasó? Por intereses personales, querían crucificarlo, darle muerte como a otros muchos le dieron, a los profetas. Pero, ¿qué pasó con este centurión? Vamos a verlo en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 3. Vamos a ver. Acá nos guarda una buena enseñanza. Ahí tenemos. Ahí, la palabra de Dios dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Acá cuando se refiere al monte, se refiere al monte de Hermón. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esa es la antesala del centurión. Quería ilustrarlo porque aquí hay una cosa muy interesante que hay que resaltar, lo que el Señor en su corazón se conduela de dos cosas de este leproso. Pero vamos al centro. Ahí dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y en el 8 nos dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, o sea, conforme está tu fe, se hará. Por eso siempre he dicho, nuestra fe debe ser para conseguir y nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor. Nuestra fe debe ser genuino. Entonces, como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí vemos pues nuestro Señor Jesucristo, cuando se entrevistó con el leproso y con el centurión, nuestro Señor Jesucristo había recorrido Judea, Jerusalén, Decápolis, más allá del río Jordán, y regresa a Galilea. Pero cuando regresa a Galilea le sigue una multitud de gente. Una multitud. Mucha gente le sigue.
Entonces, cuando se está acercando a Cafarnaúm, encuentra el monte y se sube al monte Hermón y predica la palabra del Señor. ¿Qué es lo que predica en ese monte Hermón? El Señor predica las bienaventuranzas. Ahí es los estatutos de estabilidad, de necesidad. Eso lo hemos estudiado en ETE. Entonces el Señor, después de predicar el reino de Dios ahí en el monte Hermón, baja, y cuando baja de ahí, justamente está bajando y le sale al encuentro un leproso. Se acerca de frente y le dice, no, hay otros que le dicen, pues acuérdense cuando dice, hijo de David, Jesús, Jesús, hijo de David. Él no, él de frente viene y se arrodilla delante de Dios. ¿Y qué es lo que le dice? Él se dirige a Jesús y le dice, si quieres, límpiame, le dice. Porque, hermano, un leproso era una enfermedad horrible. Horrible, solamente verlo era horrible. ¿Por qué? Porque esa enfermedad no se ve acá, ni ninguno parecido. Otras enfermedades lo lleva adentro, pero este no. La lepra es horrible, por eso la gente le tenía un miedo. ¿Por qué? Porque la carne se podría y se salía, se caía, y se veía, hermano, se veía hasta el hueso. Entonces, conforme avanzabas, por eso se moría la gente rápido. Pero era pues la enfermedad que todo el mundo le tenía un miedo terrible. Entonces, los leprosos vivían en un lugar muy aparte, no venían a la ciudad. Pero este leproso había escuchado de Jesús que daba señales. ¿Y cuáles eran las señales? Los milagros. Y como le dije al comienzo, cuando hacen milagros, eso no quiere decir que es un farsante el que está predicando. No, Jesús era Jesús, el Mesías, el que estaba prometido que iba a venir y que el pueblo judío los esperaba. ¿Y qué pasó aquí? Jesús lo mira y quiere sanar dos cosas aquí en este hombre. La primera, el Señor se conduele. El Señor conoce el dolor de nuestro corazón. El Señor conoce tu dolor, hermano. Tu necesidad, nuestra necesidad. El Señor conoce. Lo único que quiere el Señor que tú le digas, que tú le expreses, que le expresemos nuestra necesidad, nuestro dolor, qué es lo que tenemos. Para el Señor no hay nada imposible, como tampoco nada escapa de sus ojos. No escapa de sus ojos, no escapamos de sus ojos. Entonces, hay muchos que dicen, bueno, yo estoy fuera de la iglesia, no allá, pero, y cometen unas cosas que en realidad no le están permitido como buen cristiano. Pero si nos olvidamos, se olvida de aquel que es todopoderoso, que lo está mirando, que lo está viendo. Se olvida. Por eso siempre les he sugerido, le he aconsejado, que ahí donde esté en la calle, siempre diríjase a Dios. Converse con Él mentalmente. Señor, gracias por el solcito. Señor, me está quemando mucho. Ay, Señor, me tropecé. Y gracias, Señor, porque no me he caído gracias a ti. Señor, tantas cosas maravillas de tu mano veo. Muchas verduras, mucha fruta, tantas otras cosas maravillas que el Señor. No me canso nunca de decir que cuando vas al mercado, hermano, encuentras de todo. ¿Y quién le hace producir eso? Dios. Y el hombre que no conoce a Dios dice, ese es mi esfuerzo. El que tiene su casita dice, no, ese es mi esfuerzo, mi trabajo. Porque no conoce a Dios. Lo que conocemos a Dios, sabemos que el esfuerzo que hacemos es por la gracia de Dios. Dios nos da esa fuerza. Dios nos
nos encamina a las necesidades que tenemos, porque Dios conoce todas nuestras necesidades. Y es aquí donde el Señor sabe qué es lo que le duele a este leproso. Primero el Señor ve que este hombre necesita que lo limpie y restaure su piel, le restaure. Y el segundo, ojo, es su cuerpo físico, pero el segundo es la parte mental. ¿Por qué? Porque este hombre había sido tantos años discriminado, alejado de su familia. Hay muchos que ya ni siquiera tienen, no la oportunidad, sino que ya se dejan y dice, ya no puedo más, y aquí nomás. Es aquel que no conoce a Cristo, pero aquel que conoce a Cristo, debemos perseverar en nuestra necesidad y no ser derrotados. Y este leproso no se derrotó. Había sido marginado por todos, se habían burlado, lo habían tirado piedra para que se aleje, qué sé yo. Y entonces el Señor restauró las dos necesidades. La necesidad física lo sanó el Señor porque le dijo, si quieres, límpiame. Y el Señor le dijo, sí, quiero. Y automáticamente quedó limpio. Limpio este hombre. Y restauró las dos cosas. Su cuerpo y mentalmente ya se crió libre, contento, alegre, gozoso. Seguramente se fue a su familia y su familia al verlo se asombró. Pero había gozo y le mostraba, estoy limpio. ¿Quién te sanó? Cristo. Esas son una de las señales. Pero vamos a ver aquí lo que hace nuestro Señor. Baja del monte Hermón después de predicar las bienaventuranzas y los estatutos y se encuentra con este leproso. Entra a Cafarnaúm y justamente al entrar en Cafarnaúm se encuentran ¿con quién? Con un centurión. Este hombre, hermano, que hemos leído la palabra y nos dice pues, que entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole, hermano, rogándole. Le está rogando a nuestro Señor. Hermano, ¿cuántas veces hemos tratado de la oración? ¿Cuántas veces hemos dicho que nuestras oraciones deben salir de nuestro corazón? Implorando a Dios, rogándole a Dios. Cuando nosotros rogamos a Dios, es porque reconocemos que a quién nos dirigimos, a quién le rogamos, es nuestro Dios, un ser superior, a quién nos debemos. Reconocemos la autoridad de Cristo, reconocemos que hemos sido limpiados por Él. ¿De qué? Del pecado. Del pecado hemos sido limpiados. El leproso fue limpiado su cuerpo físico y también espiritual, psicológicamente. Y nosotros hemos sido limpiados del pecado como fue limpiado del pecado de este leproso. Y le rogaba, dice, ¿pero quién le rogaba? Le rogaba un centurión, un hombre de la fuerza militar romana. Un hombre fuerte, un hombre de carácter fuerte, que tenía que demostrar don de mando y de autoridad sobre 100 hombres, pero 100 hombres guerreros, 100 hombres que sabían pelear, 100 hombres que en cada lucha tenía que defender su vida. Tenía que defender su vida y conquistar para el Imperio Romano el territorio a donde fueron a invadir. Y eso se necesita, ¿qué? Entrenamiento, se necesita carácter. Y el jefe de ellos
debería tener el doble de carácter, porque por algo tiene un don de mando. Si uno tiene una autoridad, es porque se lo concede, porque se lo merece, porque lo ha demostrado. En el Imperio Romano se ganaban los galones por su ferocidad y en el campo de batalla. Ahí se ganaban los galones, el puesto. No como ahora que también se gana, pero hay muchos que se lo ganan porque se lo dan gratis. Pero por aquel entonces no. El Imperio Romano, sus autoridades, los puestos de mando, los oficiales se la ganaban en el campo de batalla. Ahí se demostraba y lo nombraban y lo ascendían. Entonces este hombre fuerte, de carácter fuerte, de repente es un hombre que en realidad tenía un don de mando que todo el mundo lo admiraba. Pero este hombre tenía un corazón. Sí, es cierto que demostraba un corazón fuerte, pero también tenía un corazón humilde, un corazón que reconocía al que estaba delante suyo. Porque fue a rogarle, fue a suplicarle a Jesús. Fue a suplicarle a Jesús. Esta es una de las virtudes que tiene este hombre. Y no con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, en el siguiente dice, se acerca y le dice a Jesús, ¿qué le dice a Jesús en el versículo 6? Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Diciéndole, Señor, mi criado está postrado. O sea, está en cama. No se puede levantar. ¿Y de quién está hablando el centurión? ¿De quién está? Y le dice, y diciendo, Señor, mi criado. Está hablando de su criado, un personal de su casa que a él le sirve. Él es el patrón. Él es el patrón. Él es su jefe, su patrón, llamémoslo como queramos llamarle. Pero ¿qué pasa aquí, hermano? Este hombre está demostrando mucho valor que en su virtud, su valor de gente, está demostrando su amor al prójimo, lo que a muchos nos faltan. Porque él salió de su casa, él es el jefe, tiene más criados. Para él hubiera sido fácil mandar a otro criado. Como hemos visto muchos casos aquí en la Biblia. Pero no, él fue personalmente. ¿Y por quién? ¿Por uno de sus parientes? ¿Suplicó por uno de sus parientes? ¿Rogaba por uno de sus parientes? ¿Rogaba por otro oficial? No, rogaba por aquel que es el último de su casa, su criado. Eso nos da a mostrar que este hombre tenía un amor al prójimo, no tenía distinción. ¿Y quién no tiene distinción de raza? Jesús. Jesús también ama a todos, hermano. Nos ama a nosotros. Nos ama sin ver el color de nuestra piel. Nos ama sin ver que somos grandes pecadores. Qué cosa aborrecible. Pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso dice la palabra de Dios. Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. Este hombre que llamado centurión de carácter fuerte, un oficial romano que ha demostrado ante Roma que es feroz en la lucha, valiente, sobresaliente, viene a los pies del Señor y le ruega, le suplica. ¿Y por qué le suplica?
por su criado, por aquel que le sirve todos los días, por aquel que es el último en su casa. Y otro, que vino personalmente él, teniendo tantas cosas que hacer. ¿Trajo un soldado de por sí? No. Él vino personalmente. Sus soldados de repente estaban allá descansando. Pero él vino solo y le rogaba al Señor. ¿Y qué le dice? Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Este hombre tenía una virtud, un corazón que fuera de serie. ¿Y qué pasó el Señor? El Señor se asombra. El Señor, siendo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, se asombra. ¿Ante quién? Se asombra de la actitud, de la virtud de este hombre. Este hombre que está dando, ¿qué? Valor a una cosa que para el mundo no tiene valor. Por aquel entonces, el último de la tierra, el criado, y no tenía valor alguno sobre nadie. Pero este hombre sí le da el valor que tiene la persona humana, como lo tiene también nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor se asombra de esta actitud, que es una virtud que no le encuentra. No hay. Y el Señor se asombra de la actitud, de esta virtud. Este hombre está lleno de virtud, de cosas buenas. Este centurión está lleno su corazón de cosas muy buenas, por no decir su vida. En el campo de batalla, él se muestra su ferocidad, lo que es, lo que desempeña su autoridad. Pero en su casa es otra persona. En su casa es la persona donde sobresale las virtudes que él ha aprendido, tal vez de su madre, su padre, o quién, qué sabemos que el Señor llegó a su corazón. Se asombra el Señor. El Señor, yo he visto solamente que el Señor aquí, en la palabra he visto que 2 veces se ha asombrado. Uno, este es el segundo. En la primera tenemos en Marcos capítulo 6, versículo 6, donde el Señor se asombra de qué? Que cuando llega a Nazaret, su tierra, en su familia, la gente comienza a burlarse y le dice que este hombre que está sanando enfermo, ¿quién es? El hijo del carpintero. Pero si él lo conocemos tantos años, claro, nuestro Señor Jesucristo comenzó acuérdense, a los 30 años comenzó su vida predicando el reino de los cielos. Antes no lo hacía. Por eso no lo conocían como el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué? Y no le creen. Por eso en aquel entonces nuestro Señor Jesucristo, ojo, sanó a los enfermos, pero no hizo ningún milagro. ¿Y qué pasó? Se asombró. ¿De qué se asombró nuestro Señor? De la incredulidad de los habitantes de su tierra. Esa fue la primera vez. Y esta es la segunda vez que el Señor se maravilló de este hombre. Entonces, sigamos. Y el Señor inmediatamente le dice, yo iré y le sanaré. Mira, ¿cómo le responde el Señor rápido? ¿Y por qué le responde tan rápido?
por lo que le causó su actitud, la virtud que tenía este hombre. Le causó un asombro al Señor. Y él dijo, yo iré y le sanaré. Pero ¿qué le dijo en el versículo 8? ¿Qué le dijo el centurión? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y sanará. Miren, en este versículo encierra muchas cosas, hermano. Señor, no soy digno que vengas a mí. Él decía, Señor, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Reconocía que él era un pecador. Reconocía él que era un pecador. Por eso dice, soy indigno de ti, Señor. No merezco lo que te pido. No merezco. Ese muy poca gente reconoce su falta, su pecado. Porque estamos llenos de ¿qué? De soberbia. Pero este hombre no reconoce su pecado, que es un pecador. No soy digno de ti, Señor. Solamente di la palabra y sanará, dice. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué nos dice? Nos dice que hay una fe. Una fe. Solamente di la palabra, dice. Solamente di. Di la palabra. O sea, en otras palabras, Señor, me basta que tú lo digas, que queda sanado. Y así será, quedará sanado. ¿Qué nos demuestra? Que nos demuestra su fe de este hombre. ¿En quién? En Cristo. Su fe. La fe que nos falta. La fe que nos hace mucha falta a nosotros para poder conseguir en nuestras oraciones las necesidades que tenemos para un buen encuentro con el Señor. Di la palabra solamente. Di la palabra. Tú tienes el poder, Señor, tú tienes el poder. Y me basta que tú lo digas porque en tu palabra está el poder. En tu palabra está el poder. Si tú lo dices, yo te creo que así será. Eso es lo que dice este Señor. Por eso dice, di la palabra y sanará. Este centurión le está diciendo al Señor, di, yo creo en ti. No hay necesidad que tú vayas, Señor. Solamente di, exprésate y creeré que inmediatamente quedará sanado mi criado. Yo creo en ti, creo en tu palabra. Miren, hermano, este hombre no era un judío. El Señor vino por su pueblo, por el pueblo de Palestina, el pueblo de Israel. El Señor vino por su pueblo, pero el pueblo lo despreció. El pueblo le traicionó. Su pueblo no le creyó y su pueblo lo mató. Así como nosotros, los cristianos, así como nosotros, los cristianos, a veces no creemos en el Señor. ¿Cuándo no creemos en Él? Cuando nos olvidamos de Él. Cuando no lo buscamos. Porque la palabra del Señor dice, todo lo puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo. Así dice Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo.
Pero llegado la hora, nos olvidamos de la palabra del Señor. El Señor dice, yo soy la paz. Yo soy tu Dios. Ven a mí. Yo soy el camino. Pídeme y yo daré. Y muchas de las veces no sabemos pedir. Porque pedimos para nuestras cosas personales. Decir, Señor, dame un auto. Señor, dame una casa. Señor, No. Hay que saber pedir al Señor. El Señor conoce nuestra necesidad. Pero este hombre, y el Señor sabía cuál era la necesidad de este hombre. Y no era una necesidad propia de él. No. Él estaba preocupado ¿por quién? Por su prójimo. Él estaba preocupado por sus criados. Él estaba preocupado por alguien que le servía a él. Él estaba preocupado por aquel hombre que era el último de la casa. Pero en su casa todos eran iguales. Todos eran iguales porque lo trataba con amor. Él demostró amor al prójimo de momento que vino y rogar por él ante nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor se maravilló. Se asombró el Señor. Su corazón de Cristo quedó asombrado. Lo impresionó tanta fe, tanto amor al prójimo, tanto amor que no tenía discriminación. Por eso el Señor se expresa y dice, no he encontrado ni en Israel tanta fe como de este hombre. No. Y lo vamos a ver. Vamos a seguir. Y dice, el 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado y digo a este, ve y va. Y el otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Al oírlo Jesús se maravilló, hermano. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús vino por su pueblo, por el pueblo de Israel. Y este hombre que no era judío, no era israelita, tenía mucho más fe que aquellos judíos por el cual Cristo vino. Para tener esta fe que tiene este hombre, este centurión, seguramente venía de un hogar donde fue sembrado en su corazón las buenas virtudes de la raza humana. Porque en el hogar es donde se forma las virtudes y las buenas cosas que han de servir mañana más tarde a todo hijo para su buen desempeño en la vida. Es el hogar la formación. Es el hogar. Esa es la formación. Entonces, se maravilló. Y en el 11 dice, yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Mas los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Por los que Dios vino. ¿Quiénes son? Los judíos. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Pero el Señor dice, pero dice,
Y os vendrán, que vendrán muchos del oriente y del occidente, quiere decir los gentiles, los que no son judíos. Vendrán, dice, y se sentarán con Abraham y Isaac, dice. ¿Por qué dice se sentarán? Porque llegarán al cielo mucho más gente que el pueblo judío. ¿Por qué? Porque al pueblo judío le falta fe. No creyeron en Cristo. Vino por él y ellos lo despreciaron. En cambio, nosotros los gentiles sí creemos. Por eso dice que viene del oriente y del occidente. Y muchos llegarán al cielo, se convertirán y escucharán y se convertirán en hijos de Dios, en evangelista, en cristiano. Así es. Y lo está demostrando aquí el centurión. Lo está demostrando en hechos el centurión. Porque él no es del pueblo judío. Pero ya el Señor lo está considerando que va a llegar al cielo y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob. Y todo lo que llega al cielo. Eso dice el Señor. El Señor vino por su pueblo y su pueblo lo maltrató, lo despreció, no le creyó. Somos el pueblo de Dios, hermanos, somos el pueblo de Dios. Pero a veces nos comportamos como el pueblo judío por aquel entonces cuando vino Cristo. No le creemos. ¿Y cuándo no creemos en Él? ¿Cuándo no creemos? Cuando no leemos la palabra del Señor. Cuando no oramos, cuando no tenemos la comunicación con Él. ¿Cuándo lo despreciamos? Ojo, ¿cuándo lo despreciamos a Cristo? Cuando hay una necesidad en el hogar, alguien se enferma y en lugar de buscar a Dios, de arrodillarnos y decirle a Dios, rogar a Dios, o porque nuestra familia está mal, nos olvidamos y no le damos la importancia. Entonces es como dice nuestro Señor Jesucristo, como lo ha demostrado aquí este centurión. El centurión no era de su familia el criado. Entonces oremos también por aquel que está enfermo, que tiene una necesidad. El vecino se le incendió su casa, orar por ellos. Si escuchamos que tengo un enfermo, tenemos uno de nuestros vecinos, orar por ellos. Cuando nuestra familia sabemos que hay un enfermo y en este tiempo no podemos visitarlo, orar por ellos. Tiene una necesidad, orar por ellos. Si no podemos y no estamos en la capacidad de suplirle esa necesidad, orar por ellos. Este centurión, yo me imagino que este hombre fuerte, de carácter muy fuerte, se habrá acercado todas las mañanas y todas las tardes en la cama donde está este hombre atormentado. Y le ha dirigido muchas palabras. ¿Para qué? Para que su tormento no se aplaque siquiera escuchándole, aconsejándole y mirando al cielo y dice, Señor, si sabes que tú eres el Dios y sé que hay un Dios todopoderoso, sánalo. Como cuando se enteró que Cristo, que estaba dando señales y sanaba a los enfermos, él no lo pensó dos veces y se fue. Se fue. Acuérdense que él debe haber escuchado, porque le dije que nuestro Señor Jesucristo estaba por Judea, estaba por Jerusalén, estaba en Necápolis, se había y hasta Arabia se había ido. Pero ¿qué pasó? Cuando regresa a Cafarnaúm, entonces seguramente él ha escuchado
que el que daba señales en milagro, que el que daba señales de que había uno que sanaba y que tenía mucho poder y que había escuchado que el que había un Mesías que tenía que venir por el pueblo judío. Entonces él no lo pensó dos veces y se fue al encuentro. Se fue al encuentro. No estuvo en el Monte Hermón. No estuvo en el monte escuchando la bienaventuranza porque recién estaba llegando a Cafarnaúm. Y cuando el Señor llega a Cafarnaúm, Él le sale al encuentro y le ruega. Le ruega, hermano. Por eso hemos dicho que la oración nuestra, hermano, la oración nuestras oraciones es el camino para llegar al corazón de Dios. La oración es el camino para llegar al corazón de Dios. Así, si persistamos, hermano, en nuestras oraciones, Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha. Todas las oraciones el Señor escucha. Pero ve nuestro corazón cómo está. Perseveramos, dice el Señor. El que persevera tiene la victoria, dice el Señor. El que persevera tiene lo que pide. ¿Cuántas veces les he dicho, hermano? Mi esposa tuvo que orar 5 años para que yo, su siervo, el Señor, venga a sus pies. Así es. Pero cuando le pedí al Señor un milagro, el Señor se demoró un segundo. Un segundo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Yo les he contado ese milagro que me hizo el Señor. Y no uno. Es de acuerdo a la que. No es de acuerdo a lo que yo soy o mi esposa fue, sino a la soberanía de Dios. Dios es soberano si nos acude inmediatamente. El Señor le sanó a mi esposa del cáncer. Y nosotros oramos 5 meses. Así es. El Señor va a ver tu corazón, hermano. Como vio el corazón de este centurión. Que estaba lleno de virtudes este hombre. Este hombre era un hombre noble, sensible al dolor humano. No tenía discriminación de nadie. Y vio que su criado estaba enfermo, atormentado. No lo pensó 2 veces y se fue. ¿Quién podía sanarlo? No le interesaba el grado que tenía, no. Porque estaba lleno en su corazón de ¿qué? De amor, de ese amor verdadero que el Señor reparte a todos. Así es, hermano. Vamos a ver el último, hermano. 2 Corintios, hermano. 5:7. 2 Corintios, por favor, para terminar. 5:7. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice acá nos dice una gran verdad. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, y nos dice, ¿cómo anda el cristiano? El cristiano anda por fe, porque por fe andamos, hermano, no por vista. El mundo anda por vista, porque no hay fe. Nosotros sí tenemos fe en alguien, en Cristo. Tenemos el Cristo en nuestro corazón porque nacimos de nuevo. Eso nos dice el Señor. Porque por fe andamos. ¿A quién se refiere? A nosotros. Nos está diciendo, oye, Fernando, por fe tienes que andar tú, me dice el Señor. Y no por vista.
No porque allá le salió bien, yo voy a seguir. No. Yo tengo un Cristo en quien me recuesto, ando, me levanto. Tengo un Cristo que me va a traer paz en las situaciones difíciles. Ese es tu Cristo también, hermano.